Congreso. Vaya por Dios, no se ve. Bueno, espero el haber aceptado la comunicación. La idea que pretendo es una evolución, un estudio de la evolución de la metodología o de lo que conocemos de la metodología arqueológica en España, a través, primero, tomando como referencia, o he partido de tomar como referencia a Giuseppe Fiorelli, que se convertirá en el siglo XIX con la creación de la Escuela Arqueológica de Pompey en un referente dentro de la metodología arqueológica en Europa, al cual fueron arqueólogos españoles, en concreto fue Rada, aunque no sabemos si realmente en sus excavaciones llegó a aplicar siquiera la metodología aprendida. Posteriores también y menos conocidos en Italia son las labores de Paolo Orsi con la introducción de la metodología arqueológica procedente de la prehistoria y sobre todo, ya finalmente, Giacomo Boni con la adopción de la estratigrafía arqueológica como tal en la excavación del antiquarium forense. En este periodo, ¿qué es lo que ocurre en España? Bueno, pues en España nos encontramos con una variopinta, por así decirlo, o división, incluso multiplicidad de cuestiones. Desde simplemente la búsqueda de las piezas arqueológicas o de los esbotos, como ocurrirá en este caso, en las excavaciones de Paulino Sabirón, en el Cerro de los Santos, donde a lo sumo, aparte de recoger esos esbotos en piedra, documentará ese edificio allí existente, a los propios trabajos en la Villa Romana de los Carabancheles de Rada, donde lo único que documenta es en este caso, el mosaico allí hallado. Para nada menciono de la metodología, ni la que se supone que ha aprendido con Fiorelli durante su estancia en Pompeya, en este caso aplicará. Esta misma ausencia de metodología también lo conocemos, por ejemplo, y siento que no se ven los títulos, de verdad, antes yo pensaba que se veía, en este caso en la necrópolis del Pago de Baldo Carros, en Anarganda del Rey, donde la única descripción que tenemos es una mera carta, en donde se nos habla de la existencia de algunos hallazgos que podemos presuponer que corresponderían a una serie de tumbas tardorromanas, pero no sabemos nada de la estratigrafía, lo único fueron simples extracciones de materiales. Frente a esta, digamos, temas realizados por arqueólogos nacionales, yo quisiera también ver, en este caso, los arqueólogos extranjeros que trabajan en España, donde también tenemos una disparidad de criterios. En el caso de Jorge Bonsor, quizás es el arqueólogo que refleja una mayor evolución. Aquí tienen ustedes un momento de la excavación de la tumba del elefante, donde él, lo que en este caso, me está aplicando una metodología tomada directamente de Fiorelli, con el descubrimiento de una tumba para posteriormente abrir al público. Sin embargo, esta inicial metodología que tiene Bonsor, posteriormente irá cambiando a lo largo de su evolución, para ya cuando excava a finales de la centuria los túmulos orientalizantes de los Alcores, ya nos mostrará, como ven ustedes, hay una pequeña evolución con una diferenciación mínima, pero tenemos una cierta estratigrafía, como ven ustedes en este dibujo. Evidentemente seguirá evolucionando y ya casi al final de su vida podríamos decir que tiene una metodología muchísimo más moderna. Louis Siret también es otro arqueólogo extranjero que tiene algunos datos que podemos ver de estratigrafía, en este caso en la necrópolis de la Loma de Boliche, donde está ya diferenciando la existencia al menos de una serie de estratos arqueológicos. Luego en las memorias da algunos datos sobre los materiales existentes, pero que podemos ver una cuestión. Sin embargo, curiosamente, frente a estas cuestiones, una excavación que ha generado un gran volumen de publicaciones, como es la misión arqueológica francesa Nosuna, no presenta una estratigrafía clara. Siguen hoy vigentes muchas de las cuestiones que se plantearon prácticamente desde 1903 y tan siquiera, a pesar de la rotura en la muralla que podía habernos informado sobre esa estratigrafía de la muralla, el resultado no fue ni más ni menos que una excavación de corte filológico, donde los resultados del Bellum hispaniense se fueron aplicados a las conclusiones, y esas conclusiones se mantuvieron sobre todo a lo largo del siglo XX bien entrado. Será
ya en los primeros años de 1906, cuando la estratigrafía geológica será aplicada a la arqueología. Y en este caso, tienen ustedes aquí esa cueva del castillo con Emilio Alcalde del Río, quizás el primer dibujo que yo he encontrado, donde ya se hará una diferenciación de los distintos estratos arqueológicos que tendrá su continuación con las excavaciones de Braille y del Instituto de Paleontología Humana en la propia cueva del castillo y las publicaciones, como ven ustedes. En el caso español, ya sea la doctora Recio ha hecho referencia a la importancia que tiene la Junta Superior de Excavaciones Arqueológicas y la nueva Ley de Excavaciones Arqueológicas. Primero, como ella ha referido, por la cuestión del permiso que deben solicitar, al cual yo le añadiría la obligatoriedad que a aquella persona que se le otorga un permiso tiene de presentar una memoria y que será fundamental para que podamos ver el proceso, en este caso, de la evolución arqueológica. Dos cuestiones. Mientras la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, ahí podemos ver claramente cómo se va a implantar la estratigrafía geológica. En este caso tienen ustedes, siento que no se vea, el yacimiento de las Carolinas en Madrid, publicado por Hugo Bermayer en 1916, donde pueden ver ustedes ahí esa estratigrafía geológica, o luego la interpretación que hará junto con José Pérez de Barrada de las terrazas del río Manzanares. Esta cuestión es clara. Sin embargo, si nos atendemos a aquellas actividades dependientes de la Junta Superior de Excavaciones Arqueológicas, referentes a la arqueología clásica y el mundo medieval, que serán los que se lleven la gran partida económica, hemos de decir que tenemos un tema claramente de luces y sombras. Porque mientras, en este caso, como ven ustedes, Ignacio Calvo y Juan Cabré publicarán la memoria sobre la excavación en el Collado de los Jardines, con ese tema estratigráfico que aquí ven ustedes, recientemente reinterpretado por los miembros del Centro de Arqueología Ibérica, y han visto que la cronología inicialmente ofrecida por Juan Cabré habría incluso que llevar algunos estratos a esta época califal. En el mundo de la arqueología clásica ese tema no se da. Las excavaciones de Mélida en Mérida no son ni más ni menos que la documentación de los edificios. No conocemos una estratigrafía y apenas hay mención. También saben ustedes que Mélida, por sus distintas actividades, también delegaba, en este caso, Maximiliano Macías, que es la persona que hacía las excavaciones y que comunicaba por carta, como hemos visto antes en el caso de Juan Cabré, la documentación. Al igual ocurrirá con las excavaciones del conde de Aguiar en el anfiteatro de Itálica. Realmente lo que interesa en este caso es la documentación de la planta del edificio. No tenemos más que esta documentación. O por último, en las excavaciones, en esta cuestión, en la ciudad de Medina Zahara, que será con la introducción ya en estas cuestiones. Ven ustedes aquí ese salón rico de Medina Zahara, como estaría en sus excavaciones en torno a los años 1920. Hoy, si van ustedes, saben que tienen una recreación o una reconstrucción totalmente distinta. En definitiva, y con esto acabo y me ciño al tiempo, lo que he querido mostrarles en este momento, que luego ya desarrollaré en la ponencia de las actas, es cómo se ha ido evolucionando la metodología arqueológica, cómo la metodología arqueológica en este caso viene de la mano de la prehistoria y de la geología, mientras que en el tema de la arqueología clásica habrá luces y sombras y multitud de lagunas hasta bien entrado el siglo XX. Muchísimas gracias.